el sokia sokinon tawel ejuxites copte Dios. Qué bendición, amado hermano. Mero muk te bendición te aquí velotic te Dios un Dios te las pas chulchambas lo milal te haya te lo tic chulskab te ha te las paso tikish perdón yo te multi que no coltac option ya las cañas ochtas te ayuti nahtik ya las can te ya hambaitik te nahe te cotan tiki hermano takyun ya las can ya sokinotik tawel. Mire cuán hermoso es Dios, amado hermano. Mire nada más, el verso 20 del capítulo 3 Apocalipsis dice: mire, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, voy a entrar en la casa. ¿Y para qué voy a entrar? Tal vez usted se pregunte: ¿y para qué va a entrar? Dice la palabra del Señor que va a entrar para que coma con usted, para que cene con usted. Pero amado hermano, hoy vamos a ver algunas casas, amado hermano, de que cuando entró Jesús y vemos que había había muchas necesidades en esas casas, y por eso decía hace rato, tal vez hoy decimos no tengo necesidad, gloria a Dios, o gloria a Dios, no tiene necesidad. Pero vamos a ver los versículos, amado hermano. Cuando Jesús estuvo caminando, entró en algunas casas y encontró grandes necesidades. Kalal ochtana te cajo altita hich tiempo, que hermano tak. Vaya el gokol, vaya el necesidad, las tata, jujuchapna. Por eso al momento, y aquí el tibal te escopte Dios, que hermano tak, verá usted si aún estás necesitado o mero lek ayatish, que hermano tak. Pero por lo pronto dice Dios: toco la puerta de tu casa y quiero entrar. Si tú me dejas entrar, si tú me permites entrar, quiero cenar contigo. ¿Te imaginas, hermano? Ayer estaba yo meditando, amado hermano. Si viniera alguien, un personaje muy famoso, y te toca a ti que atender, te toca a ti que recepcionar, te toca a ti que te toca a ti el privilegio de poder, no sé, darle de desayunar, comer o cenar, o te va a llegar a visitar, ya ni digamos de que vas a desayunar contigo. ¿Cómo te portarías? ¿Qué no harías en tu casa, amado hermano? Tal vez no puedas cambiar grandes cosas en tu casa, pero mínimo, ya cameste hanaje, ya capocte hanaje, ya caquejlante mitima lekukta ilele, biyun como hay mach al lombayel skoblal ya stalula taibate hanaje. Pero ya que al verte skopte Dios tenía ya años 80 hanaje si te cajo al tique. Hay un amado hermano ya ante ya chapas bati que como caltique guay de Dios es mukul ahwalil mayu kian Dios yaspach te vino el te Dios te yak no pebetik skopta ora in yashbe no tik ora nash hermano tak hichayal te skopte Dios kalal Jesús ya yula tayat payel bin yash kohta paselchi kalal yashtal Jesús yash och atetanahe ya kahambe te tago tane hermano tak bayel tacha bin yash kohta paselte ya ya bats buskinal la noptik washa que ya yak buskinal chites skopte Dios repente hay melotán, repente hay okel, repente hay gokol, tayutilanas, pero calaliash och te cajo al tique ya la yax buskinal, ya sutpista tse este hagokele. Mames hay tante él, amado hermano, puede venir el Señor y secar tus lágrimas, ya pasas a convertirte a gozo, te hagokoleshi, hay una kiltikshan ya yabatz la malkinal. Mahnatem hay agua abaste mayukisha tuk. Hace rato la profecía decía, tal vez dices que no eres digno y etcétera, y el Señor te dio una palabra de consuelo. Hay una y de repente ya va más tú no niste jone mayo que tú halek ate ya mil ma ay machahich bayela yal halek te ya ku mil bahemele mayo que tú te kushulon tabahlo mil aschio ti hermano tak verde kalaliastal te cajo al tikta kushle al que amado hermano kalaliastal cajo al tikta yuti gnahtika yalbo tikte skopte yo sé ya slamalil kinal te da paz. ¿Cuántos quieren esa paz? Yo sí lo quiero, pues cuando leí esto, amado hermano, yo de verdad me doy cuenta que soy un necesitado. Y escuchaba la administración de la palabra que daba nuestro amado pastor allá en la iglesia, allá, que no sé, no me sale su nombre, pero lo volví a escuchar en la radio y dije yo, soy un necesitado. A veces no nos damos cuenta, amado hermano, de que en nuestra condición, pero de verdad estamos necesitados. Y allá, slamalil kinal shite kahual de reflexión con dictoraini. So que allá va tsmukul o tanil. Y allá mukul o tanil te cajo al tique. Y por eso digo yo, amado hermano, yo sí estoy necesitado. Porque de repente, amado hermano, yashla, yip kotan, sbutskinal, chunel kotan bit y akalti. Pero kalaliashtal te cajo al tique. Y allá mukul o tanil. Cuando Dios, amado hermano, entra en tu casa, en tu vida, en tu corazón, y allá va tsmukul o tanil.
nos levanta el ánimo. No sé si te has venido, a veces venís así, y así dice el Señor. Ay, esa palabra es para mí. ¿Y cómo te regresas? Contento, fortalecido. Y cuando recibes la palabra te fortalece. ¿Por qué? Porque eso es su naturaleza de Dios. Entonces, amado hermano, cuando le abrimos nuestro corazón o la casa a nuestro Dios, amado hermano, cosas maravillosas suceden en nuestra vida, en nuestra familia y en todo. Amén. Yashbehe non ta ora nash porque trabaja el tiempo. Hay un ichayal te scopte. O sea, van vuelta ochtana te cajo altik javel ini. Si el Señor está diciendo, toco la puerta y el que abre, quiero entrar ahí para que cene con él. Ahora, nos preguntemos en esta mañana, ¿cuántas veces crees tú que tu Señor, el que estamos escuchando su palabra, haya entrado en tu casa durante este año? Hay van vuelta och tajnastik hay cajualtik hay tacotantik hay javel ini kermanotak. Hay guanakaltik, may machala yula tayon. Sin darte cuenta, el Señor estuvo ahí. Hace 8 días escuchamos, hay veces que el Señor no entra en tu casa, que necesitas invitarlo. Pero hay casas donde entró sin que haya sido invitado, amado hermano, y cosas maravillosas sucedió. Entonces, al ver esos dos conceptos, seguro estoy de que el Señor entró en mi casa. Seguro estoy de que el Señor me estuvo visitando. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo estábamos cuando Él entró? Ante ilinemotik aje, ante me yakotik ta utau aje, ante me yakotik ta spasel 20 lekuk aje kermanotak, hayun yameskaña tzahta hibatiche, porque nada mete día y noche sus ojos de Él están sobre nosotros, amado hermano. Eshbehe no tikichayal, bingwan lasta de Dios te kalal ochta hanaje, kalal ochta hagotane, tuh bilbal mes bilbal te yutil anaje. Sap bilbal te 20 sapelias cane o poc bilbal te 20 pokelias cane que tiklami baltas lugar te 20 quehelias cane o había un desorden. Bingwangilel te la sta te cajualtique. Manate me a pas explicar o ya chigna he hermano tak. Pero lo que yo te quiero decir es que imaginémonos que llega tu visita de sorpresa, porque así es Dios. Dije hace 8 días en algún verso lo vimos bíblicamente, ¿verdad? De que el Señor en ocasiones acepta invitación o entra por invitación, pero el Señor tiene la autoridad para entrar sin que lo invites. Y la pregunta es, ¿cómo te encontró? ¿Cómo encontró nuestro corazoncito? ¿Cómo nos encontró cuando nos visita el Señor? ¿O cómo nos encuentra cuando llega la visita sorpresa, amado hermano? ¿Será que estaba hecho el aseo? ¿O estaba todo sucio el lugar donde llegó a pararse el Señor? Cuando tú llegas a visitar, amado hermano, ¿cómo te gustaría que estuviese el lugar donde vas a ir a visitar? Ya te buen mes bile, te buen chahpambil te lugaré, te ma bilukuknas chojas tique, jotik como humano. Pero la pregunta es, ¿bingan útil hasta te cajualtik te cara la yula tayate? Veamos algunas casas, amado hermano. Kiltik ya cuenta gilel te gojo kiltik te naje que hermano tak. Dije, al ver Jesús, payel necesidad la está ta nahetikshi. Y ahora takun dicta ahora ni hermano tak, hay val necesidad algún o mayo kishchi te tasachi vale. Y aquí el tas na saqueo shi, tas na saqueo och te cajo altique, hay bin las tahte ya, pínate las taje, hay mulilte ya, hay chopolte 20 aitas, kushle jalate, saqueo, había pecado, había cosas que no eran gratos del Señor cuando lo visitó a Saqueo. Pero amado hermano, podemos ver en la palabra del Señor que cuando entró en la casa de Saqueo, cosas maravillosas sucedió. Aquel pecador, aquel que estaba perdido, aquel que estaba haciendo las cosas no gratos del Señor, vemos que hubo arrepentimiento en esa casa. La sustes yo tante winik te mulawil te mulawil winike. Y aquel te las tas colel te winik te machachayemish tas kah te mulil te nogospas vele. Amado hermano, vaya el viñas costa paselta 19:8 y un del evangelio de Lucas. Te saqueo las llaves de Jesús y la will cajual. Ya que ven ve pobre etik oliluk te biluque socteme hay machaj lo beye stakin chane vuelta schol ya tobe chite saqueo.
Bin costa paselate al och de Jesús tas na saqueo, hubo arrepentimiento, hubo salvación, chites, copte Dios. La sustes yo tan te winique, las tas colel te winique. Y entonces, amado hermano, ¿le quieres abrir la puerta al Señor? ¿O que siga tocando? Dejó, amado hermano, a las quilas, y a calve de goje, a la quilbe, al scop Dios. Ay, hermano, me di cuenta que, como decía la alabanza, porque soy necesitado. ¿Cómo es? El del menesteroso. ¿Sí, no? Es que hay necesidad, shiotic. Hay otra necesidad. Porque más nada, amado hermano, ya Wilbon te físico cune, pero más nada bingilel te cotane. Más nada bin ayate ta kushle hale. Más nada bin wokol, más nada bon bingilel te binutil ay te kushle hale. Pero te diose, ya snas tukel, ya sasta ilel hayun alal costas na saqueo. Hubo arrepentimiento, hubo salvación en esa casa. Así es que, amado hermano, vale la pena abrirle la puerta a nuestro amado, que entre en esa casa, que entre en nuestra vida y que haga lo que tenga que hacer nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Y aquí el tikshan te yana otra casa. Devanti och te cajo al tique. Tasna Simón, och te cajo al tic, tasna Simón, Winix Bihil, Simón. Tal te abel te cajo al tique, och bahel tasna te Simón, te Bihile. Ahí bien las tahta ya te cajo al tique, ha te muken op. Teschihe, o sahsahkop, o murmuración teschihe. Por eso dije, tal vez en el texto anterior, tal vez, bueno, dijiste tú, bueno, pues yo ya acepté a Cristo, ya me arrepentí de mis pecados, gloria sea el Señor. Pero dice, esta casa, entró Jesús en la casa de Simón y encontró que en esa casa estaba lleno de chisme, para ser directo. Había mucha murmuración en esa casa. Había mucho chisme, mucho argüende. Yasmulan yalel o yasmulan volk opta yel spachuk te me echas costa cota antique. Y aquí el divina yalta de 39:41 de Lucas. Al hich la yil te fariseo te yik ochta el te Jesús la yal tayotan te Simón ha fariseo winik. La yal tayotan te jaok halwaneja ini hay winik ini. Yasna veis ba macha a sok bin yilel stalel te ans te yak ta pik beyel yok yune. Como haj mulawil shita yotan. Ayawai tayotan ashme la yal te winike te fariseo winike tayotan ashkopo. Pero aquí el verso 40. Hayun hich la yal te Jesús Simón ay bin ya kalbat chi. Halbon maestro chite Simón te fariseo winike. Resulta que cuando entró Jesús en la casa de Simón, estaba ahí en la mesa desayunando, echándose su banquete con el Señor, porque sí lo aceptó en su casa. Pero si nos damos cuenta, amado hermano, este Simón es fariseo, estaba sentado ahí con el Señor y de repente viene una mujer, dice la palabra, ochtalel te anse, tal te tul anse yich ochtalel hun bintit bilom sumet yikshi, tal yok etaisba tastohol te diose. Tas quejas va ta yok te diose och las cusbe ate yok te cajualtic ta yal el sit shi. Pero te winike och te dios ugnisha te mero ha ugnisha te profeta winike yasna mach ame ta tsakwe el yakanyun shi. Och ta sah op och ta murmuración och ta bitia caltic. Empezó a imaginarse cosas Simón. Pero como Dios es Dios, se dio cuenta y le dijo, tengo que hablar contigo, Simón, le dijeron. Y pues él dijo, pues habla, maestro. Entonces, ¿cómo estamos en nuestra casa, hermanos? Tal vez usted dice, ya no, bueno, yo ya me arrepentí, ya acepté al Señor en mi corazón y ya le pedí perdón a Dios de mis pecados, pero ¿cómo estamos con esa parte? Ese padecimiento que tenía Simón, porque tenía su problema este amigo Simón, nuestro hermano Simón tenía un problema bien grande, porque si fuera profeta se diera cuenta con quién está hablando, dice, y nosotros, o usted y yo, bueno, yo pues, dijera nuestro pastor, yo pues, y así dice nuestro pastor,
nuestro apóstol, perdón, yo pues, cuando entra algún hermano y de repente sabe su vida, ¿cómo reaccionamos? De repente llegó en tus oídos o vio tus ojos. ¿Qué tal, hermano, hermana? Algo sucedió en su vida, algo. Y de repente viene en la congregación, en la iglesia, en la fiesta del Señor. ¿Qué dice tu corazón? ¿No será que también de repente nos pega lo del hermano Simón? Porque si andamos por ese lado, necesitamos que nuestro Dios, nuestro Jesús, el Hijo de Dios, entre en nuestra vida y limpie ese desorden que puede haber. Porque, ay, que hermano, pero traigámoslo a nuestra vida. Binutil ayat que hermano tak. Binutil ayat mabahau que ya muken yalel te hapata shuk te me ay viña ka wilbeye te ay la Hawaii be te las pasé howi te hago hermano te hapata shuk que mabahau que akamulan yalel. Mabahau que vos lo va a pensar yo, aunque más copo te Simón maba copo. Si te das cuenta, Simón ni siquiera abrió su boca. Maestro, si fueras profeta te dieras cuenta quién es esta mujer, no dijo. Nada más estaba batallando en su interior, pero el Señor, como es Dios, se dio cuenta. Y entonces yo me pregunto, Señor, tú sabes cómo estoy, pero ¿cómo estás tú? ¿Cómo estamos, hermano? ¿No será que por momentos atravesamos esa parte? Y aquí el dicho ya nada, mejor pasemos para que nadie le salga lastimado hoy, si no ya no va usted a danzar al rato, porque es que el hermano el tal me lastimó. No, hermano, si el Señor nos está hablando es porque quiere hacer algo con nosotros, por lo menos conmigo, pues quiere hacer algo conmigo porque Él sabe todo de mí. Dije hace un momento, sus ojos de mi Dios están sobre mí día y noche. Todo lo que digo, todo lo que, imagínese, amado hermano, todo lo que piensa uno se da cuenta el Señor, aunque no digamos amén, pero ya lo vimos. Estaba ahí el Señor y Simón imaginándose cosas y el Señor se dio cuenta. Y entonces, hermanos, a veces decimos, yo ya no peco, hermano, yo ya no peco, ya no me cuido, pero tu pensamiento, ¿cómo estás? Veamos aquí el dicta Pedro. Jesús seguía caminando y de repente que entra en la casa de Pedro. Y veamos, bien las tastas de Pedro, como de cajo al día tabejela, pero las 8 las tastas de Pedro te chije. Y aquí las tastas de tatic Pedro, de hermano Pedro, vamos a hermano Pedrito, ¿no? Bendecimos al siervo donde él esté. Esperamos pronto, eres muy amado, hermano Pedrito. Esperamos. No, Pedro aquí en la Biblia dice en Mateo capítulo 8, 14. Hichayaltes copte Dios alal costas nas Pedro te Jesús la yil te tzakbil tak sok ay taguayibal tesnichan tesnihal me ele shi. Bin las te Jesús cala ochtas nas te Pedro. Ayo macha ya está y el hermano tak bin las te bin util aya te Pedro te cala ula tayo tion te cajo al tique. Ya vas chigna amado hermano. Hay chamel tasnahate Pedro, ay tan gukul, ay tamelo tante Pedro, yak smel beyota yon te sakwilta tulan chamel tesni almele, pero te habital te cajo altique. Y yo te pregunto, y si entrara Jesús, yo sí lo necesito, Dios, yo te necesito en mi casa, de verdad, en mi casa, en mi vida personal, en mi familia, porque amado hermano, en el Evangelio de San Mateo, y aquí perdón para los que no hablan del tal, perdón hermanos, y aquí Mateo capítulo 8, verso 14, Dios, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrado en cama con fiebre. Entonces Jesús venía caminando y de repente entra a la casa de Pedro, y en esa casa donde entró Jesús había enfermedad. Estaba sufriendo Pedro, estaba sufriendo la suegra de Pedro porque estaba enferma, y por supuesto que él, como buen yerno que es, estaba también preocupado, este amigo, este hermano, porque estaba enferma la suegra, ya ni se diga todo lo demás. Pero había necesidad en esa casa, y cuando entró Jesús, usted ya sabe la historia, que cuando entró Jesús, cosas hermosas pasó en esa casa.
No puse el otro texto porque si no, no terminaría yo hoy. Pero a la och de Jesús, tas nas Pedro, las te hay necesidad, hay bin falta, te útil na, te hay tamelo tantas, te pac alta guayebal, te desni almel, hay tatulan chamel. Pero a la och de Jesús, las está posta y el tehnantic anse. Y yo te pregunto hoy si necesitas que Jesús entre en tu corazón o en tu vida, en tu familia, en tu casa. Yo sí lo necesito. Yo sí lo necesito. Necesito que venga Jesús, que venga nuestro Dios, que amado hermano, que venga otra vez y que revise todo lo que tenga que revisar. Como un escáner. ¿Qué encontraría nuestro Dios? Pero recuérdate, hermano, hay Dios ini kalal ochtas nahte Pedro, las tahte hay tamelo tan, hay chamel. Veamos un último y te acopon de Dios y ashwatik torta doña Lucy. Ashwatik torta hermana Lucy y también hay taquitos con, pero al ratito eso ahorita. Sigamos aquí. Tasna Jairo las ta chamen tut achish. Ay chamen tut achish tasna te Jairo winik. Y aquí el Marcos capítulo 5, verso 22. Y aquí el que hermano tacta versículo 22 y un capítulo 5 de Evangelio de San Marcos. Y aquí el viene allá algo de Dios amado hermano. 22, 23. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Ayaway. Es un principal Tulanatel. Mukul oblal ahí está aquí porque príncipe macha mukul te principal amado hermano allá telicta un pueblo vaya el vinayonik pero hay necesidad y vinates necesidad de aquí uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá allí. Hay esta necesidad, estaba necesitado Jairo. ¿Por qué? Porque su hija estaba bien enferma, se estaba muriendo y él siendo principal de la sinagoga, él siendo muy reconocido, teniendo la autoridad, quiero imaginarme que también tenía la posibilidad para buscar médicos a su gusto. Pero su hija se le estaba muriendo. Y cuando lo alcanzó a ver a Jesús que estaba por ahí cerca, dice la palabra, se tiró, se postró y le rogó que Jesús le fuera a visitar a su casa porque, amado hermano, dice, estaba necesitando de la sanidad de su hija. Pero la historia de este varón, o la historia, amado hermano, sigue narrando la Biblia que Jesús iba a paso, a su ritmo de él. A su tiempo de él iba platicando, iba saludando, iba sanando y haciendo muchos milagros más en el camino. Y de repente, Jalbote Jairo, chamish de agua, ya no le molestes más al maestro, chamish. Pero calaloch Jesús tasnate Jairo, que hermano tak, chamenisha de tut achishe. Pero bien corta pasa lo que quiero yo que te des cuenta, amado hermano, es no tanto en que qué vino haciendo Jesús, porque eso es otro tema, pero lo que quiero que te des cuenta, amado hermano, es que Jairo estaba enferma su hija, pero como Jesús no vino, no encontró avión, no había avión todavía en ese tiempo, más bien Jesús venía haciendo lo que él tenía que hacer, lo que usted y yo nos pasa. Jesús, necesito de ti. Dios, necesito de ti. Ya queremos que viniera como un rayo y te solucionara tus problemas, cuando no es así, sino que Él tiene sus tiempos. Todo es a su tiempo de Él, no a nuestro tiempo, amado hermano. Y eso es lo que pasó aquí. Vemos aquí que este Jairo, ya quisiera, yo te llevo en camello, yo te llevo en caballo, yo te llevo en carreta o como sea, pero apúrate, le quería decir al maestro. Pero como el maestro a su tiempo de él, pero lo que me interesa que entiendas, hermano, que entendamos en esta hora, amado hermano, es que cuando Jesús entró en la casa de Jairo, cosa hermosa sucedió, porque la niña que había estado enferma ya había fallecido. Pero cuando entró el maestro, un milagro sucedió porque la niña, el Señor lo levantó, la despertó, hizo caminar otra vez como si nada hubiese pasado. Entonces, amado hermano,
de allá al Tahtul principal, yo onte sinagoga Jairos Vigil, a la yelte Jesús las quejas basta tal yok. Sok hich la yal ve, vaya el gokoltas tohol, las pas suplicar te Jairo winike, chamelish, te cancelinich an, shi. Chamelish, con cajambona aptas tohol 51 hich yashkol a, hich kushul yashil shi. Ay, guay, te chune yo tante Jairo. Ay, guay, te chune yo tante Jairo, amado hermano. Lo vio de lejos el Señor y se postró ante él y le rogaba: ven, Señor, por favor, ve a ponerle mano sobre mi hija para que quede sana, para que no se me muera, dijo aquel. Pero su fe, amado hermano, escuche usted, su fe de él le estaba diciendo: pon tu mano sobre mi hija y yo sé que poniendo tu mano sobre ella no ha de morirse, dijo aquel. Y así sucedió, aunque tardó el Señor en llegar. Más bien, aunque el tiempo del Señor tenía que llegar Jairo en la casa de Jairo, así sucedió en su tiempo del Señor. Hermano tacta, ahora ini. Si entrara nuestro amado hoy, si en esta mañana, pero repito esto, tal vez tú ya dijiste: pero si yo ya acepté al Señor, sí, ya lo aceptaste, gloria a Dios. Pero que no se te olvide, que no se nos olvide lo que dice en Apocalipsis. ¿No será que nos hemos olvidado de nuestro primer amor? A mí, amado hermano, se me viene en la mente, no sé si solo es para mí, si es solo para mí, que el Señor me ayude. Pero si también es para usted, recíbelo, amado hermano. ¿No será que nos hemos olvidado de nuestro primer amor? Tal vez ya no le servimos así como cuando recibimos al Señor. Tal vez como recibimos al Señor. Sok subus kotantik, sok selil kotantik, ay wokol, ay melotante, las lahin bates boots, agotane, te ay tas cuenta te uts in el, te lahish tes boots, agotan tas pas viel te yatele, pero te Dios no oyalbel, no colontas tijela te a puerta kotan ochon yo yashue otik, yashuch otik shi, pero te vinate las kiltik ahora, ini amado hermano. Yo no sé cuántas casas es lo que vimos, pero cada casa donde entró Jesús, cosas gloriosas, cosas maravillosas hizo el Señor ahí. Porque entró en una casa donde había pecado y el hombre se arrepintió. Hubo salvación, amado hermano, hubo arrepentimiento, porque entró Jesús ahí. En otra casa había una enfermedad y cuando entró Jesús hubo milagros, hubo una sanidad, porque Jesús entró ahí. Y si vemos en otro lado, ya estaba muerta la niña, amado hermano, pero entró Jesús y la niña revivió. Y yo no sé, amado hermano, si yo todas estas casas lo traigo para mí y creo que estoy así. Por eso a mí me urge que decirle al Señor en esta mañana: Señor mi Dios, entra otra vez, por favor, limpia esa casa, limpia mi vida, Señor, ordena lo que está desordenado en mi vida. Amado hermano, tal vez usted no tiene enfermedad, tal vez nadie se está muriendo en tu casa, tal vez, amado hermano, ya no has pecado, aparentemente. Pero ¿cómo estamos? A ver si logro regresar. ¿Cómo estamos con este? Tal vez no hay enfermedad en tu casa, gloria sea el Señor. Tal vez nadie se te está muriendo como la hija de Jairo, gloria sea el Señor. Tal vez, amado hermano, ya no estás haciendo, porque nosotros como humanos, yo ya no peco, hermano, yo ya no tomo, yo ya no ando con mujeres ni con hombres, yo ya no hago muchas, ya no, gloria a Dios. Pero vemos a este hombre, yasmulante tut murmuraciones. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo estamos? Por eso en esta mañana el Señor, sí, tal vez, no es que tal vez quiere hacer algo conmigo. Si para usted también, te invito a que oremos en esta mañana y le pidamos al Señor: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, porque hay necesidad aún en mi casa, aún hay necesidad en mi vida, aún hay necesidad en mi familia. Calvetic te cajual, hay todas necesidades. Las kil chaoshebuk versículo te acope, písilame necesidad, hay tahtohol te mayukan y chawal cajual, hay todas necesidad. Sea cual sea tu necesidad, hermano, lo que importa es que si le abrís la puerta al Señor, cosas muy hermosas ha de suceder. Te invito a que te pongas sobre tus pies. Te canaba, amado hermano, te me acahambe y te jago tante cajo al tique yash och y ya me pas revisar te acushlejale te hatalele
deja costumbre, pinutil yashkopohotik y yameshuyo helta istukel. Lo que más, amado hermano, lo que más me impacta es que en cada casa que entró nuestro amado, hizo los milagros que tenía que hacer. No solo lo miró, sino que lo solucionó. Le dio paz al que estaba afligido por tantos sus pecados. Recibió la salvación, recibió el arrepentimiento, amado hermano. Y donde había enfermos, recibieron salud, amado hermano. Y donde había murmuración, amado hermano, le cambiaron su mente, su corazón, para que ya no siguiera en ese ritmo, en ese tipo de vida. Y entonces, amado hermano, Dios tiene el poder para transformarnos. Dios tiene el poder para liberarnos, amado hermano. Yo te invito que me ayudes a orar y que le pidamos a ese Dios de poder que nos ayude, que nos auxilie, amado hermano, para que el día que venga no nos encuentre así, no nos encuentre, sino que nos encuentre lo más limpio que se pueda, amado hermano, porque Dios está por venir, nuestro amado está por venir a traer los suyos, a traer su amada, la iglesia. Pero oremos, amado hermano. Tati Dios, te tachulchan ya tati tajale la chul vigil. Dijera el canto, Señor, estamos necesitados. Somos necesitados de ti, Señor. Al mirar las casas que tú visitaste, Padre amado, encontraste cada cosa en esas casas. Pero también, Padre, reconocemos hoy que anhelamos que entres en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero, Padre, te pedimos que todo el desorden que pueda haber en cada una de nuestras casas, en cada uno de nosotros, Señor, creemos como Jairo que tú has de lograr ordenar, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Como dijo aquel que ha pecado, se arrepintió y le diste salvación. Como aquel que necesitaba de salud, creyó en ti y recibió la salud. En cada casa hay diferentes necesidades. Tajuju chapna hay gokol, hay necesidad. Yantikilel, yantikiayel svihil. Pero kajual te kalaliash ocha tejate. Yashua guña capostai. Yashua guña capaz suplir. Yashua guña capaz remediar. Porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa cuál sean nuestras necesidades, amado Dios, pero yo creo que si una vez más entras en nuestras casas, en nuestra vida, en nuestro corazón, yo creo en ese Dios que tiene el poder para poder ordenar lo que está en desorden, para poder darle la sanidad al que está enfermo, para poder darle la paz al que está afligido, para poder darle, Padre amado, suplir las necesidades, no importando el nombre. Gracias por todo ello, Dios. Gracias, papito amado, por tanto amor y tanta misericordia. Okolawal Dios tatil. Okolawal Dios tatil, Dios nichanil. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Puedes hacer cosas maravillosas sobre tu iglesia. Por eso insistes. Estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre, yo entro, cenaré con él y él conmigo, dices Dios. Porque mientras entres, Padre bendito, cosas hermosas como lo que ya vimos harás, Padre amado. Y gracias, Señor. Y te pedimos que entres, por lo menos en mi casa, Señor. Entra en mi casa, en mi vida, en mi familia. Toma control, Señor. Pero también creo que mis hermanos están también pidiendo lo mismo. Y por lo tanto, en el nombre poderoso, glorioso de Jesús, te abrimos las puertas de nuestra casa. Te abrimos las puertas de nuestro corazón. Te invitamos a que entres, Señor Dios de la gloria. Por favor, Padre. Por favor, Hijo. Por favor, Espíritu Santo. En el nombre glorioso, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, papito lindo. Gracias, amado Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y
aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. 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 Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, maravilloso Espíritu Santo, por este tiempo. Bendice a tu amada iglesia, te lo ruego en el nombre de Jesús. Los que han de irse, llévalos con bien, Señor. Y los que han de quedarse, dale sus fuerzas, Padre, para poder, Señor, esperar el segundo servicio que ha de comenzar en un momento. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo.